Muy buenas, ¿qué tal, chicas y chicos? Hoy, otro jueves más, vamos a ir con Bitcoin, vamos a ver qué es lo que puede suceder. Sí que, principalmente, hoy lo que sí que me quiero centrar, más que nada, es en cuándo podemos ver un cambio de estructura. O sea, ahora mismo, estando en tendencia bajista, ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo ya entraría a buscar confirmaciones de cara a compra? No lo sé, seguiremos cayendo, qué zonas son las clave, eso es lo que veremos hoy, ¿de acuerdo? Así que, vamos allá. Primero de todo, empezamos como siempre, Bitcoin, escala semanal. Hoy vamos a hablar un poquito más a nivel técnico. No voy a hablaros de cómo lo veo yo, no voy a hablaros de cómo está el mercado, no, al final ya lo sabemos, ¿ok? Lo que sí que voy a hablar hoy, principalmente, va a ser de cuáles son los rangos, cuál es la estructura de mercado a nivel mensual, a nivel semanal, a nivel diario, incluso en 4 horas, y vais a entender un poco más qué es lo que podemos ver o qué es lo que podemos esperar de cara a buscar confirmaciones para entonces ya sí que buscar tendencias alcistas y poder hacer una reversión. ¿De acuerdo? Al final siempre hablamos de que cuando, por ejemplo, hay un dip y compramos y sigue cayendo, volvemos a comprar, sigue cayendo y volvemos a comprar, un DCA infinito puede estar bien, pero sí que después lo que respalde ese DCA infinito es solamente una idea o un sentimiento de que en un futuro el precio va a ser mayor que nuestra primera compra, la que inicia el DCA, ya que si yo hago una compra en 60.000, otra en 50, otra en 40, otra en 30, así bajando y el precio sigue bajando, al final, para poder estar en positivo, por supuesto necesitaré mucho menos subida, ya que si hago una compra en 20.000, por ejemplo, y de esa de 20.000 pasa a 40.000, la compra de 20.000 me habrá hecho un por dos, pero la de 60.000 seguirá estando en pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, ese DCA está bien, pero vayamos a basarlo o vayamos a tener confirmaciones de cara a la estructura, de cara a si el mercado es alcista. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a basarnos en eso, estructura de mercado, algo imprescindible. ¿Ok? Vamos allí. Primero de todo, escala semanal en Bitcoin. Sinceramente, lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Y esto no lo digo para alarmar a nadie, porque al final también es un escenario que se ha de poner encima de la mesa, ¿vale? Y es que Bitcoin jamás, jamás de los jamases, ha tenido un ciclo bajista en macro, ¿de acuerdo? Y muchos de vosotros ahora pensaréis, ¿cómo que no, Blocks? Si ha tenido retrocesos, ha tenido bear markets que han durado a lo mejor un año o un año y medio, ¿de acuerdo? Pero en estructura macro, lo que estamos viendo al final es que cada bullrun, desde su inicio, tenemos aquí un bajo, cada bullrun ha sido un impulso seguido de un retroceso en forma de bear market para seguir con otro bullrun en forma de impulso, retroceso e impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente en macro nunca hemos tenido una tendencia bajista. ¿Ok? Eso a mí personalmente me hace pensar, ¿de acuerdo? Son niveles muy, muy bajos los que debería romper para entrar en una tendencia bajista a nivel macro. ¿De acuerdo? O sea, al final Bitcoin ahora mismo se encuentra dentro de una tendencia alcista. Repito, en escala mensual, en escala macro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro rango ahora mismo sería este de aquí. Si nos fijamos, por ejemplo, en el último ciclo, nosotros lo que tuvimos fue desde mínimo a zona alta, esto es todo nuestro impulso, ¿de acuerdo? Entonces, para poder coger un nuevo impulso, necesitamos que este máximo o este mínimo se rompa, ¿de acuerdo? Al final, todo esto es un impulso alcista, seguido de un retroceso que luego hace un impulso. Por lo tanto, ¿cuándo rompe este máximo? Con este impulso. Entonces, ese impulso nuevo es el que hemos de mirar. Todo este impulso, ¿de acuerdo? ¿Por qué no cojo este máximo? Porque si os fijáis, aquí en el precio, no cierra por debajo. ¿Lo veis? No cierra por encima, es solamente una toma de liquidez. Al tomar la liquidez de esta zona de arriba y no cerrar por encima, personalmente no la cuento como cambio de estructura o como continuación de estructura, sino que sigue marcándome el mismo rango, punto alto y punto bajo. Otra cosa es que hubiese cerrado por encima. En caso de cerrar por encima del anterior máximo, entonces sí que esto hubiese cambiado por completo, ya que entonces el mínimo que yo cogería sería este de aquí con un máximo de este. ¿De acuerdo? Máximo y mínimo. Entonces ahora sí que ya hubiésemos cambiado de estructura en macro. Pero ahora mismo, como no ha cerrado, sino que sigue siendo este nuestro rango, ¿de acuerdo? Si yo cojo y tiro un Fibonacci, ¿vale? Un predeterminado, ¿qué niveles me da? 0,5, que estamos prácticamente
casi en él, ¿de acuerdo? Estamos casi en él, que justamente esto coincide con una zona bastante importante, ¿vale? Que sería todo este imbalance en escala mensual desde toda la subida, y justo por debajo tenemos nuestra zona de demanda en mensual, que concuerda con la zona de Golden Pocket, ¿de acuerdo? Lo pongo esto para los más chartistas. Luego, si pongo el OTE para la gente que utiliza Smart Money, concordaría toda esta zona con la zona de el Optimal Trade Entry, ¿de acuerdo? Sería toda esta zonita de aquí. Incluso queremos coger este bajo de aquí, que es el que realmente origina toda la subida. Justo el 062 concuerda con esta zona, y 705 y 709 con estas dos de aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya es para otra clase. Vamos a ponerlo en el 50%. ¿Ok? Punto alto, punto bajo. Vale. Ahora, ¿es descabellado? ¿Puede pasar? No lo sé, ¿de acuerdo? Pero para que Bitcoin en escala mensual, en escala macro, pase a ser bajista, y realmente eso sería algo que nunca ha pasado, jamás, porque realmente vuelvo a repetirlo y vuelvo a dibujarlo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿de acuerdo? Sabéis que el cambio de estructura a bajista se produce cuando el último bajo se rompe. Por lo tanto, para poder hacer que Bitcoin entrara en una tendencia bajista en macro, debería romper este mínimo de aquí. Debería caer y caer por debajo de los $3.233. Está bastante largo, está bastante lejos el precio, obviamente, ¿de acuerdo? Pero soy de las personas precavidas que me gusta tener todos, absolutamente todos los escenarios encima de la mesa, y es algo que no voy a hablar de probabilidades, no voy a pensar, no voy a decir si pienso que va a ocurrir, si no va a ocurrir, no lo sé. Yo como inversor, yo como trader, yo como persona que opera mercados, o hablo de mí, pero al final es cualquiera que esté viendo este vídeo. Lo que tenéis que hacer es justamente lo que hablamos en todos los vídeos de los jueves. Hemos de tener todos los escenarios en juego. ¿Por qué? Porque si hay un escenario bajista, debemos saber jugarlo. Si hay un escenario alcista, debemos saber jugarlo. Los dos escenarios debemos saber jugarlos, ¿de acuerdo? Y poder estar preparados para cualquiera de los dos. Por lo tanto, para poder entrar en macro, en bajista, deberíamos romper esta zona, cerrar por debajo, ¿de acuerdo? De momento, sigue alcista, ¿ok? Os voy a dar un tip, que eso creo que lo he hablado alguna vez. Cuando tenemos un rango de este calibre, al final lo que cogemos es punto bajo, punto alto. Nosotros cuando queramos hacer una compra o una venta, nosotros lo que debemos buscar normalmente o lo recomendable o lo óptimo, es buscar confluencias, voy a hablar de compras, confluencias en la zona del 50% para abajo. ¿De acuerdo? Zona roja sería una zona cara, sería una zona donde tú no quieres comprar, y la zona azul sería una zona donde tú sí que quieres comprar. Pero no de golpe, lo que vas a hacer vas a buscar una zona de confluencia, una zona de interés dentro de esa zona azul, y entonces ahí buscarías, por ejemplo, en la zona azul, toda esta zonita azul, que tenemos la mitad del imbalance que justamente hemos entrado, y luego debajo tenemos nuestra vela de demanda, ¿de acuerdo? Entonces esa zona sería la que teníamos que observar, ¿de acuerdo? Repito, ahora mismo estamos en macro alcistas, al final tenemos un impulso alcista, ¿de acuerdo? Lo que ocurre que es que si nos vamos a semanal, la cosa cambia. ¿Por qué cambia Blocks? Porque este impulso alcista en macro, ahora mismo estamos teniendo un retroceso también en macro, en mensual, lo que vemos es que realmente en todo este retroceso tenemos más tendencias. Si por ejemplo vemos desde esta zona tenemos retroceso, impulso, y aquí es donde cambia la estructura en semanal. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este mínimo se rompe. ¿De acuerdo? Mínimo, máximo, mínimo, máximo superior a este, toma esa liquidez y luego rompe el mínimo anterior. Cambio de estructura y caída. Lo que antes eran retrocesos ahora son impulsos. Por lo tanto, desde esta zona es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. O sea, al final, en macro seguimos alcistas, pero a nivel mensual seguimos alcistas, pero a nivel semanal, obviamente, estamos bajistas. Eso no hace falta decirlo más, ¿de acuerdo? Eso quien lo niegue, pues la estructura lo dice bien claro. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora, vamos a entrar en materia, vamos a eliminarlo todo y vamos a entrar a lo que realmente quería tocar en este vídeo. A nivel semanal, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que ver para poder cambiar de estructura? Y lo vais a ver incluso mejor en mensual, ¿vale? ¿Cuál es nuestro rango? ¿Cuál es el rango que estamos trabajando ahora? Nuestro rango es desde este punto de aquí hasta este punto de aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
punto A 50% y punto B, ¿de acuerdo? Este es nuestro rango. ¿Por qué blocks aquí y no aquí abajo? Porque esta vela mensual le quedan 6 días aún por cerrarse. ¿Qué ocurrirá? Si cierra por debajo de esta zona, por debajo de este último mínimo, el rango cambiará a este. ¿Por qué? Bueno, a este, incluso a este, que será nuestra última vela alcista antes de la rotura de estructura. Por lo tanto, este sería nuestro nuevo rango. ¿De acuerdo? Que para ser alcistas, imaginaos por ejemplo que en esta zona cerramos así. Pues lo que tenemos que ver para ser alcistas es un cierre por encima del máximo anterior. ¿De acuerdo? Al final lo que nosotros buscamos es algo así en la estructura. Mínimo, máximo, mínimo, máximo más alto, mínimo. Y aquí es donde nosotros entramos buscando ya el cambio de estructura. ¿De acuerdo? Pues aquí es lo que tenemos que hacer. Marcamos nuestro máximo y nuestro mínimo. ¿Ok? Vamos a verlo tal y como está ahora. ¿Ok? Si esta vela cierra por encima y solamente queda una mecha, eso es una toma de liquidez. No cierra por debajo, por lo tanto este mínimo sigue siendo válido. Al seguir siendo válido, para poder cambiar a tendencia alcista en mensual, deberíamos romper esta zona de arriba. ¿De acuerdo? O sea, para que veáis cómo cambia la cosa. ¿Por qué? Porque esto es un impulso entero de toda esta zona. Esto es un impulso entero. Deberíamos, en caso de cerrar por encima, deberíamos llegar hasta esta zona. Personalmente prefiero que Bitcoin no se mueva, que se quede aquí, que cierre por debajo y que entonces sí que cambie y tengamos otro máximo de referencia. ¿De acuerdo? Si dejamos así y nos vamos al semanal, ¿qué es lo que vemos? Podemos incluso ver otro rango. Cogemos, tenemos, este era nuestro mínimo. Si os fijáis, nuestro rango era este de aquí. ¿De acuerdo? Punto A, punto B, punto máximo, punto bajo. Esta parte es una estructura interna, llega al 0,5 y entonces cae. Si os fijáis aquí, rompe por debajo, por lo tanto, nuestro rango cambia. Nuestro máximo ahora es este y nuestro mínimo ahora sería este. Hace la toma de liquidez y entonces para poder estar alcistas en semanal deberíamos romper por encima de los 21.473 dólares. ¿De acuerdo? En caso de romper, lo que buscaríamos sería ese retroceso a una zona de interés para entonces sí que buscar zonas altas, al menos las zonas de liquidez estas y la zona de supply que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir si bajamos de temporalidad. Nos vamos a diario. En diario, ¿qué tenemos? Tenemos punto A, punto B en semanal, ¿de acuerdo? Pero en diario tenemos nuestro máximo. Vamos a poner este de aquí. ¿Vale? Dame un segundo que quiero ver cuál es la vela verde. Incluso esta doji de aquí. ¿Vale? Nuestro punto A y nuestro punto B. Por lo tanto, para hacernos alcistas en diario, tendríamos que superar esta zona de aquí. Cerrar por encima, ¿de acuerdo? Pero sabiendo que estamos en una tendencia bajista. O sea, esto es la clave al final de todo lo que nosotros hablamos. Estamos en una tendencia bajista en semanal, en un rango bajista semanal, pero si superamos este máximo de aquí, nos ponemos alcistas en diario. Pero alcistas en diario con bajista en semanal. Por lo tanto, lo que yo buscaría sería un long o buscaría alguna zona para llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Voy a cambiarlo para que lo veáis mejor. Así que los colores no os líen. Si aquí cambiamos de alcistas, ¿de acuerdo? Yo lo que buscaría aquí, por ejemplo, será alguna confluencia para llegar hasta estas zonas de aquí arriba. Pero sabiendo que en esta zona roja, que es de todo este rango, donde yo quiero vender es en la zona roja. No sé si me estáis entendiendo y espero que sí. ¿De acuerdo? Al final, todo rango, ¿vale? Si yo dibujo un rango semanal, punto A, punto B, ¿vale? Por ejemplo, algo así. Este sería mi rango, desde el punto A hasta el punto B, y luego yo me bajo de temporalidad a, por ejemplo, semanal a un día, y en un día lo que voy a buscar va a ser ese cambio de estructura en esta zona, ¿vale? Algo así, por ejemplo, para buscar esta zona de aquí, para aquí poder seguir con la tendencia bajista. ¿De acuerdo? Al final es todo fractal. Incluso en esta zona puedo bajarme a 4 horas, a 1 hora y seguir buscando y buscando y buscando y buscando. Lo que debemos encontrar siempre va a ser eso, chicos. Marcaros los máximos y los mínimos. Siempre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso rápido para que sepáis qué es lo que estamos viendo. O al menos qué es lo que estoy viendo yo. Para ponernos alcistas en diario, debemos superar los 16.799 dólares. Para ponernos alcistas en semanal, deberemos superar los 21.473. Y si nos ponemos en mensual, para poder ponernos alcistas, ¿de acuerdo? Debemos esperar a que rompa esta vela, a que cierre esta vela. Si cierra tal y como está ahora, el máximo que ha de superar
es el mismo que el semanal, 21.473. En caso de no cerrar por debajo de este mínimo de aquí, el máximo que deberíamos superar sería 48.234 dólares. ¿De acuerdo? Así que chicos, si alguien quiere estudiar, si alguien quiere darle caña, estamos subiendo vídeos de análisis técnico muy básico para que podáis empezar, para que podáis ir haciendo vuestros pequeños análisis. Lo tenéis gratis aquí en YouTube. Cada semana subimos un vídeo, así que os animo a verlos. Y sobre todo, decidme si el tema de la estructura lo domináis, no lo domináis, tema de multitemporalidad, sabéis lo que es, no sabéis lo que es, fractalidad, decídmelo en los comentarios y haremos algo al respecto. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos, se despide Blogs, hasta luego.